Con la lección de hoy vamos a llegar al final del tema 9 del anabolismo y hoy vamos a hacer una lección en la cual vamos a tratar diversos aspectos del anabolismo. Vamos a hablar de la importancia y significado biológico que tiene para todos los seres vivos la fotosíntesis. Vamos a hablar de los diferentes factores que de alguna manera regulan, condicionan la fotosíntesis. Vamos también a terminar de ver otras reacciones anabólicas independientemente a la fotosíntesis y vamos a terminar, bueno, pues como empezamos, haciendo un resumen general donde relacionamos los procesos anabólicos con el proceso o con los procesos catabólicos. Recordamos lo que llevamos visto hasta ahora, que hemos visto de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis es un proceso, unas reacciones bioquímicas complejas, gracias a las cuales las plantas fundamentalmente van a ser capaces de, asimilando agua a través de sus raíces y mediante el CO2 que también absorbe en las hojas de la atmósfera, transformarlo gracias a unas reacciones mediadas o mediatizadas por la luz en compuestos orgánicos, en concreto en triosa, y en ese proceso desprender oxígeno. Si vosotros recordáis lo que llevamos visto hasta ahora, podemos decir que el proceso fotosintético se van a producir en el interior de unos orgánulos celulares de la célula vegetal, que son los cloroplastos, y que en este esquema, de alguna manera, pues representa las dos fases de la fotosíntesis, del proceso fotosintético, como la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa vamos a partir de la energía luminosa que reciben las plantas y teniendo como primer dador de electrones el agua, producir la fotolisis del agua y obtener el oxígeno que se va a ir desprendiendo en cada paso de esta reacción. Y esta energía luminosa, gracias a un proceso de transporte electrónico, va a hacer que transforme moléculas oxidadas y el ADP en moléculas reducidas y ATP. Moléculas que posteriormente van a ser utilizadas en la siguiente fase, que es en la fase oscura, para transformar el dióxido de carbono que viene de la atmósfera en moléculas orgánicas, inicialmente en triosa, que posteriormente se formarán en lo que serían directamente glúcidos. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas utilizan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para obtener azúcares y otras sustancias ricas en energía, al tiempo que desprenden oxígeno. Este proceso se realiza en dos fases diferenciadas. En la fase clara, los tilacoides de los cloroplastos captan la energía solar y junto con el agua absorbida la transforman en energía química, ATP, y poder reductor, NADPH, liberando oxígeno. En la fase oscura de la fotosíntesis, esta energía química y el poder reductor salen de los tilacoides y pasan al estroma del cloroplasto. Allí, mediante un conjunto de reacciones conocidas como ciclo de Calvin, el dióxido de carbono se fija y se convierte en azúcares, aminoácidos y ácidos grasos, que son la fuente de energía para toda la planta. ¿Cuál es el significado y la importancia biológica que tiene la fotosíntesis, los procesos fotosintéticos para todos los seres vivos del planeta Tierra? Bueno, pues la importancia de estas reacciones metabólicas son muy destacadas, ya que la fotosíntesis sirve como soporte de la vida en la Tierra desde el pasado hasta la actualidad. Es decir, tuvo mucha importancia en el pasado. Parte de las condiciones climáticas que tenemos en la actualidad son como consecuencia de la aparición en el planeta Tierra de los seres fotosintéticos, y también parte de las condiciones y de los cambios atmosféricos que estamos viviendo en la actualidad son debido al desequilibrio que se produce en los procesos fotosintéticos. La fotosíntesis juega un papel decisivo en la evolución de todo lo que es el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque posibilita la aparición de formas superiores de vida animal.
ya que va a ser la principal causa de la evolución de la atmósfera primitiva a la actual con oxígeno. Si os acordáis, cuando explicamos el tema de Oparín, dijimos que la atmósfera inicial que parece que había en la Tierra era una atmósfera reductora, con metano, con otros tipos de sustancias muy tóxicas. Con la aparición de los primeros seres fotosintéticos se empieza a producir gran cantidad de oxígeno. Esa cantidad de oxígeno hace que la atmósfera se convierta de reductora en atmósfera oxidante, y esa atmósfera oxidante también permite la creación de la capa de ozono, que de alguna manera nos va a evitar, nos va a cubrir para evitar el paso de las radiaciones ultravioletas. En definitiva, el proceso fotosintético permite que de alguna manera la vida, que se centraba fundamentalmente en el mar porque el agua protegía de esas radiaciones ultravioletas, pueda salir del mar y originar los individuos terrestres. Por esto, formas superiores de vida animal parece ser que se fueron posibles gracias al proceso de la fotosíntesis. O podemos decir que el proceso fotosintético jugó un papel decisivo en el soporte de la vida del planeta Tierra. Pero no solamente podemos hablar en pasado del proceso fotosintético. La fotosíntesis actualmente también tiene gran significado y gran importancia biológica, ya que es el responsable del mantenimiento del ciclo de la materia y del flujo de la materia entre los diferentes ecosistemas. El proceso fotosintético cierra el ciclo del oxígeno y cierra también el ciclo de carbono en todos los seres vivos. Pues por tanto, podéis comprobar que juega la fotosíntesis un papel fundamental en la vida del planeta Tierra. Juega un papel fundamental el proceso fotosintético porque supone el sustrato de la cadena trófica. La fotosíntesis va a aportar a los organismos heterótrofos el sustrato necesario para su propio catabolismo. Los seres heterótrofos no somos capaces de sintetizar las moléculas necesarias para nuestro catabolismo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los glúcidos y al oxígeno. Bueno, pues la fotosíntesis aporta a los organismos heterótrofos ese sustrato fundamental para que se puedan dar sus reacciones catabólicas. Pero es que además la fotosíntesis es fuente primaria de materia y de energía de la biosfera, ya que gracias al proceso fotosintético somos capaces de incorporar átomos inorgánicos y formar materia orgánica. Mirad, se puede decir que la fotosíntesis, para algunos autores, para algunos científicos, es el proceso clave dentro de la evolución del planeta Tierra, porque es la reacción que convierte materia inorgánica, dióxido de carbono y agua, en materia orgánica, en triosas. Y esa materia orgánica, esos átomos de carbono, se unen acumulando en la energía libre que fundamentalmente se consigue en la fotosíntesis a partir de la energía del Sol, de la energía luminosa, que es captada por este compuesto y que se transforma en energía útil, en energía química, en ATP, que es la energía que podemos utilizar los seres heterótrofos. Luego os estáis dando cuenta que la fotosíntesis tiene vital importancia porque va a suponer ese sustrato, ese inicio que necesitamos para nuestro catabolismo, los seres heterótrofos, pero que además nos van a dar energía en forma química porque contiene esos enlaces, la energía que le suministra el Sol, que es una energía no útil. Y si no fuera solamente suficiente con ese sentido, la fotosíntesis también tiene mucha importancia biológica porque actualmente se encarga de mantener constantes las concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno atmosférico. De tal manera que si no mantuviésemos constante esa proporción de dióxido de carbono y oxígeno atmosférico, se podía alterar la capa de ozono, que como hemos dicho protege a todos los seres vivos de los rayos ultravioleta, que son altamente mutagénicos. Luego, dependiendo de los seres fotosintéticos, de los organismos fotosintéticos, vamos a depender los seres superiores para que esa capa de ozono no se deteriore. Y por último, los procesos fotosintéticos proporcionan
combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque todas las decomposición de toda la masa de seres fotosintetizadores, una vez que han cumplido su ciclo vital, son las que con el tiempo suficiente van a generar los combustibles fósiles. Fundamentalmente me estoy refiriendo al petróleo y todos los derivados que se pueden obtener de ese petróleo, que son sobre los que están sustentados actualmente la vida de nuestra sociedad. Luego, el proceso fotosintético también es fuente de energía en combustibles fósiles. Además, como he dicho, la fotosíntesis mantiene los niveles de CO2 en equilibrio con los niveles de oxígeno. Si esos niveles se alteran, van a producir una cosa que habéis escuchado, que ahora mismo de vez en cuando en televisión sale, porque los diferentes países están intentando hacer una especie de pacto para que no se altere el medio ambiente, y uno de los conceptos que están continuamente hablando es del efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Pues el efecto invernadero consiste que, dadas las condiciones actuales de vida y al disminuir la masa de los organismos que realizan la fotosíntesis, por nuestro ataque a la naturaleza, por nuestro ataque al mar, por nuestro ataque a los bosques, se va a producir una disminución de esos organismos fotosintetizadores, que van a tener dos consecuencias. Por un lado, la disminución de la cantidad de oxígeno que se está liberando, y por otro lado, el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Ese aumento en la concentración de dióxido de carbono es como si volviéramos a la Tierra en un gran plástico, que va provocando de manera paulatina el calentamiento de la atmósfera terrestre, y eso va a traer en los años venideros, según dicen determinados autores, determinados científicos ecologistas, pues consecuencias importantes sobre la Tierra, ya que si aumentamos la temperatura media del planeta Tierra, se pueden empezar a fusionar los hielos polares, va a aumentar la masa de agua en la Tierra y van a suponer el aumento del nivel del mar, con las consecuencias que ello trae. Bueno, pues estos autores dicen que este efecto invernadero está directamente relacionado con las alteraciones que se le están produciendo a la masa de los organismos fotosintetizadores. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso.
La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando el planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Una vez entendido la importancia biológica que tiene el proceso fotosintético para todos los seres vivos, para el planeta Tierra, vamos a hacer un inciso muy breve para indicar, antes de explicar cuáles son los factores que influyen sobre el proceso fotosintético, qué entendemos o qué es la fotorrespiración. Mirad, la fotorrespiración es un proceso independiente a la respiración mitocondrial, que es específico de las células vegetales, que poseen un ciclo independiente de tipo metabólico que se llama la ruta del glicolato. La ruta del glicolato, si vosotros la recordáis, la nombramos cuando hablamos de los peroxisomas y de los glioxisomas. Bueno, pues la ruta del glicolato no es nada más que una ruta que poseen los peroxisomas, los glioxisomas, los cloroplastos y las mitocondrias de las células vegetales específicamente, en las cuales, a partir de la luz y del oxígeno y con el concurso de la rubisco, acordáis la primera enzima del ciclo de Calvin, van a consumir ATP y desprenden dióxido de carbono. Es decir, es un proceso global en el cual vamos a consumir el oxígeno y vamos a desprender dióxido de carbono. Como veis, es un proceso similar a la de la respiración mitocondrial que en cierta parte disminuyen la eficacia de la fotosíntesis porque hacen el ciclo justamente al contrario. Es decir, el proceso fotosintético, como hemos visto, consume dióxido de carbono y produce oxígeno, y en esta fotorrespiración ocurre todo lo contrario. Y además el oxígeno y el dióxido de carbono compiten
por la enzima Rubisco, que es la que hemos dicho que va a regular todo lo que es el proceso de las reacciones oscuras del ciclo de Calvin. No tiene mayor importancia, nada más que sepáis que existen este tipo de procesos y esta ruta especial. Sí es importante que entendáis que existen una serie de factores que van a afectar o de alguna manera que van a regular la fotosíntesis. Volvemos a decirlo del principio de economía celular y que todos los procesos metabólicos no se van a estar produciendo de manera continua. Hay ciertos factores, como aquí tenéis puesto la luz, como puede ser la concentración de dióxido de carbono o la concentración de oxígeno, como puede ser la temperatura, como puede ser la humedad, la disponibilidad de agua o la disponibilidad de determinados nutrientes, que hace que la fotosíntesis se dé de una manera más rápida o que la fotosíntesis se dé de una manera más lenta o inclusive que no se dé. Para eso, para entender los factores que regulan la fotosíntesis, lo primero que tengo que intentar es entender que la fotosíntesis, su mecanismo, su intensidad, se puede medir de una manera elemental y de una manera fácil. Mire usted, ¿cómo podemos definir la intensidad fotosintética? Pues se entiende como intensidad fotosintética al rendimiento de la fotosíntesis, que puede medirse en función del dióxido de carbono consumido o del oxígeno desprendido. Mirad, si yo pongo dos plantas en dos condiciones medioambientales distintas y mido la cantidad de oxígeno que se está desprendiendo, la intensidad fotosintética, el rendimiento, pues será mayor en la planta A porque el factor que le estoy enriqueciendo lo favorezca cuando hay más oxígeno que en la planta B. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace con este invento, o como vamos a ver ahora a continuación en el vídeo, en el cual somos capaces de poner unas plantas acuáticas y esa planta acuática va a ir desprendiendo burbujitas que, si nosotros vamos contando la burbujita o vamos midiendo la cantidad de oxígeno que se acumula en la parte superior del tubo de ensayo, podemos saber la intensidad fotosintética, podemos medir la intensidad fotosintética y, por lo tanto, podemos entender qué es lo que hacen determinados factores en el proceso de la fotosíntesis. ¡Wow! Bueno, pues vamos a analizar cómo determinados factores que rodean en condiciones normales a una planta afectan o regulan la intensidad fotosintética. Comencemos, por ejemplo, por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, cuando tenemos una planta a iluminación constante, o mejor dicho, cuando tenemos dos plantas que están con la misma cantidad, calidad de luz, vemos que el dióxido, la concentración de dióxido de carbono, actúa como estimulador de la intensidad fotosintética. Quiere decir que una atmósfera que esté empobrecida en oxígeno y, por lo tanto, enriquecida en dióxido de carbono, aquí tenemos la concentración de dióxido de carbono, cuando la concentración de dióxido de carbono es mayor que esta concentración, que es menor, veis que la intensidad fotosintética es mayor. Sí es verdad que veis que las dos curvas ascienden hasta llegar a un límite en la que se estabiliza
porque la enzima Rubisco, la que hemos dicho que está en el ciclo de Calvin, se satura y ya no da más de sí en el ciclo de Calvin. Pero inicialmente la concentración de dióxido de carbono actúa como estimulante de la intensidad fotosintética. Cuanto mayor sea la concentración de dióxido de carbono, mayor será la intensidad fotosintética. Otro factor que puede afectar a la intensidad fotosintética es la concentración de oxígeno, que evidentemente tiene el efecto contrario al dióxido de carbono que hemos estudiado hace un momento. Su aumento en la concentración de oxígeno se interpreta como un efecto inhibitorio en la intensidad fotosintética. Y aquí tenemos una gráfica en la que tenemos la concentración de oxígeno en la curva azul oscura del 0,5% y la azul clarita en el 20%, y veis que el aumento de la concentración de oxígeno hace que sea menor la intensidad fotosintética, ya que Rubisco funciona también como una oxigenasa y produce la disminución del oxígeno. De tal manera que podemos concluir que cuanto mayor sea la concentración de oxígeno ambiental, la cantidad de CO2 fijado es menor, porque el oxígeno tiene un efecto inhibitorio sobre la intensidad fotosintética. Lo mismo podemos decir con el agua. El agua, que podría convertirse en un factor limitante, es un factor que estimula el aumento de la concentración de agua, estimula la intensidad fotosintética. Ahí tenéis el grado de humedad y la intensidad fotosintética, y veis que conforme el grado de humedad va aumentando la intensidad fotosintética. La escasez de agua en el suelo o la falta de vapor de agua disminuye el rendimiento de la fotosíntesis, ya que se cierran los estomas para evitar la desecación, y ese cierre de estomas va a impedir que entre la materia prima para el ciclo de Calvin, que es el dióxido de carbono. Luego, este es el mecanismo por el cual la disminución del agua se comporta como un inhibidor de la intensidad fotosintética. El aumento de la concentración de agua estimula la fotosíntesis. En cuanto a la temperatura, pues mirad, la temperatura tiene un efecto paradójico en la fotosíntesis, ya que las reacciones lumínicas son independientes a la temperatura, y en cambio las reacciones oscuras se comportan pues como cualquier reacción metabólica. Acordaros que dijimos que cuando estudiamos la temperatura, el efecto que tenía sobre los enzimas, pues iban a ir aumentando la temperatura, pues multiplicando por 10 o por 20 la velocidad de la reacción, si íbamos duplicando por 2 la temperatura hasta alcanzar un determinado punto en el cual teníamos la temperatura óptima, y a partir de ahí pues la desnaturalización enzimática llevaba a producir la muerte de la planta por parón del ciclo de Calvin. Bueno, pues aquí en esta gráfica podéis ver cuál es la influencia de la temperatura sobre las reacciones lumínicas. Veis que están totalmente estancadas, no tienen ninguna variación. En cambio, con las reacciones oscuras, vamos a ver que van a aumentar hasta llegar a la temperatura óptima, a partir de la cual va a empezar a disminuir de manera drástica por desnaturalización la intensidad fotosintética. ¿Qué ocurre con la intensidad de la luz? Pues lo lógico, cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mayor será el rendimiento. Cuanto más tiempo tengamos la planta a una luminosidad buena, por ejemplo al sol, mucho mayor va a ser la intensidad fotosintética. Tenemos una planta a la sombra, tenemos aquí lo que sería la línea en verde, tenemos aquí una planta al sol, que es la línea amarilla. Pues cuanto mayor sea la intensidad lumínica, aquí lo tenéis exactamente igual dibujado, cuanto mayor sea la intensidad lumínica, mayor será la tasa relativa de fotosíntesis. Lo mismo que con el tiempo de fotoexposición. Cuanto mayor tiempo tengamos la planta al sol, cuanto mayor tiempo tengamos la planta a la luz, pues mayor será el rendimiento fotosintético, porque estará produciendo mayor cantidad de moléculas reducidas y de ATP. Y por último, nos queda analizar
el color de la luz. Bueno, pues aquí tenéis una gráfica muy curiosa donde tenéis representada la longitud de onda de los diferentes colores del espectro del arco iris y la sensibilidad relativa en cuanto a la intensidad fotosintética. Veis que los colores más intensos serían el rosa y el violeta, y veis como la gama de colores verde, verde amarillento son los menos eficaces en cuanto a la tasa de producción. ¿Eso debido a qué? Pues que a los fotosistemas, como ya hemos dicho, van a captar diferentes longitudes de onda y unos van a ser más efectivos que los otros. Y también, por último, pues determinados nutrientes que actúan como factores limitantes. Evidentemente, si faltan nutrientes a la planta, si en donde está plantada esa determinada planta no existen magnesio, cloro, boro, calcio, o como hemos dicho antes, el mismo agua, pues van a utilizarse o van a realizar factores como limitantes y no van a producirse la fotosíntesis. Para terminar la lección de hoy, vamos a dar conceptos, solo y exclusivamente el concepto de lo que es la quimiosíntesis, y antes de pasar a repasar también muy brevemente otras reacciones anabólicas importantes y la conclusión final de lo que sería el metabolismo. Mirad, ¿qué es la quimiosíntesis? Bueno, pues la quimiosíntesis es un proceso muy similar a la fotosíntesis y que tenéis perfectamente explicado en este cuadro que tenemos puesto del principio. Veis que aquí tenemos el ciclo de Calvin, vemos que para que se dé el ciclo de Calvin necesitamos ATP y moléculas reducidas, y en el caso de la fotosíntesis, este ATP y las moléculas reducidas provenían de las reacciones lumínicas. En el caso de la quimiosíntesis vemos que un compuesto reducido se va a oxidar siendo una reacción exergónica que libera esta energía. Por tanto, la quimiosíntesis es un proceso anabólico autótrofo exclusivamente de las bacterias, ¿vale? Esto no lo dan o no se dan ni en células animales ni en células vegetales. Es un proceso específico de bacterias autótrofas en las que se van a transformar sustancias inorgánicas en orgánicas gracias a una fuente de energía de la que preceden, que son reacciones de óxido-reducción. Por tanto, este proceso quimiosintético tendrá dos fases distintas. La primera fase, que es la obtención del ATP y el poder reductor mediante el transporte electrónico por una cadena de citocromos que es similar a la respiratoria para que nos den estas moléculas, y la segunda parte, que es la fijación de dióxido de carbono mediante unas reacciones que son similares al ciclo de Calvin. Luego veis que el proceso quimiosintético tampoco es demasiado complicado. Lo único que no tenemos aquí son las reacciones lumínicas, sino que tenemos unas reacciones de óxido-reducción que nos van a rentar ATP y NAD, que es en lo que se va a gastar en el ciclo de Calvin para asimilar dióxido de carbono y nos da glucosa. Esto es específico de las bacterias. Y dependiendo del tipo de compuesto que se vaya a oxidar o que se vaya a reducir, vamos a tener diferentes tipos de bacterias quimiosintéticas. Por ejemplo, las bacterias amonificantes pues son las que van a oxidar compuestos orgánicos nitrogenados a amoníaco, por eso se llaman amonificantes. Y en ese proceso de oxidación se obtiene energía suficiente como para que se produzca el ciclo de Calvin, ¿vale? Aquí tenemos las dos etapas. La primera etapa en la cual la molécula reducida se va a coger y se va a oxidar, nos va a dar energía y esa energía se gasta en el ciclo de Calvin para que nos dé glúcido. Bueno, pues las bacterias amonificantes tienen este tipo de reacción quimiosintética para subsistir. Las nitrosificantes pues son las que oxidan amoníacos a nitritos. Las bacterias nitrificantes pues son las que oxidan nitritos a nitratos. Veis que son todas iguales, que lo único que varía es el compuesto que se oxida para darnos el ATP. Las bacterias incoloras del azufre pues son aquellas que oxidan sulfuros a sulfito, y que he puesto aquí un tipo de bacteria del azufre, las arqueobacterias volcánicas, que son las que van a producir este tipo de reacciones metabólicas. Las bacterias del metano oxidan metano a dióxido de carbono. Las bacterias de hidrógeno pues oxidan hidrógeno a agua. Las bacterias de hierro pues oxidan compuestos ferrosos a férrico. Las bacterias de monóxido de carbono oxidan monóxido de carbono a dióxido de carbono.
Insisto, no es demasiado importante. Sí es importante que sepáis el proceso en general de lo que es la quimiosíntesis y los nombres específicos de cada una de ellas, pues con que nos sepamos una o dos por si nos piden algún ejemplo, tenemos más que suficiente. ¿Y todo el anabolismo es la fotosíntesis? No, mira, hay más reacciones que están incluidas dentro del anabolismo. Y ese resto de más de reacciones son lo que nosotros llamamos anabolismo heterótrofo. ¿Qué es el anabolismo heterótrofo? Pues un conjunto de procesos metabólicos por el cual moléculas orgánicas simples pasan a ser moléculas orgánicas complejas, consumiendo en ese proceso energía, porque son reacciones endergónicas. Requieren energía, poder reductor, que lo toman de las reacciones catabólicas. Las reacciones del catabolismo van a producir energía que las reacciones anabólicas van a consumir. Si os dais cuenta, estas reacciones anabólicas son inversas a las catabólicas, que ya hemos estudiado, y se relacionan de modo que unas moléculas van a dar las otras. Y diréis, después de todo lo que hemos estudiado ahora, fotosíntesis, ¿me tengo que estudiar todas las reacciones del anabolismo heterótrofo? No, tranquilo. No nos las vamos a estudiar porque ya las hemos estudiado sin saberlo. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, hemos dicho que son conjuntos de procesos en el cual moléculas orgánicas simples pasan a ser moléculas orgánicas complejas. Nos vamos a la primera evaluación. Nosotros ya hemos estudiado el anabolismo glucídico. ¿Cuándo? Mire usted, cuando yo os enseñé que un monosacárido se unía con otro monosacárido para dar un disacárido. Esa es una reacción anabólica heterótrofa para conseguir un disacárido que después se va a unir y va a dar origen a los polisacáridos. Bueno, pues la síntesis de polisacáridos es un ejemplo de anabolismo heterótrofo que ya hemos estudiado. Lo único que le tenemos que hacer es cambiarle el nombre y entender que es biosíntesis de glúcidos, reacciones anabólicas de glúcidos, y añadirle un concepto nuevo, que es un proceso que consume energía, energía que sacamos de las reacciones catabólicas. Os pongo también de ejemplo ahí la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. ¿Hemos estudiado reacciones de anabolismo lipídico? Sí, hombre. Hemos estudiado que los triglicéridos eran triésteres de ácido graso con el glicerol formando 3 enlaces ésteres. Bueno, pues esa es la manera de crear lípidos, de crear triglicéridos o de crear fosfolípidos. Y eso van a ser procesos endergónicos que consumen energía. Lo mismo que que vamos a estudiar en la tercera evaluación, un proceso muy importante que es el proceso de síntesis de proteína, el proceso de transducción. Bueno, pues el proceso de síntesis de proteína es también un proceso anabólico, lo mismo que el proceso de síntesis de ADN o de síntesis de ARN. Oiga, mire usted, eso hemos estudiado ya algo, hemos estudiado en el ciclo celular, en la fase S, cómo se produce la autoduplicación. Pues mire usted, lo que vamos a estudiar en la evaluación que viene, cuando hablemos de la genética molecular, en la síntesis de ARN mensajero, la síntesis de ARN transferente, la síntesis de ADN, todo esto que le estoy poniendo la palabra síntesis son procesos que requieren energía y que estarían incluidos dentro de lo que sería el anabolismo heterótrofo. Y terminamos la lección como empezamos el primer día hablando de anabolismo y catabolismo. Estas reacciones se encuentran relacionadas, se encuentran integradas, se encuentran coordinadas. Como hemos dicho, el metabolismo, como habéis dado cuenta, está compuesto por un gran número de reacciones bioquímicas muy complejas y estas reacciones tienen que estar reguladas para que el metabolismo funcione de materia eficaz y de materia económica. Es decir, hay una cosa que ya hemos nombrado que se llama principios de economía celular que hace que solamente se ejecuten, que solamente se den las reacciones que son las adecuadas. Y además va a haber una transferencia de energía. Como acabo de decir, la energía que sostienen los procesos catabólicos se va a gastar en los procesos anabólicos. Mirad, aquí tenemos un gráfico muy bonito en el cual vemos como hay un ecosistema en el cual cloroplasto y mitocondria, seres autótrofos y seres heterótrofos, están en continua relación.
los cloroplastos van a conseguir la energía del sol, van a sintetizar moléculas orgánicas y oxígeno que después las mitocondrias van a utilizar, que van a dar como producto de excreción dióxido de carbono y agua, que es lo que utiliza el cloroplasto como inicio, pero la mitocondria nos va a dar energía química, que no es nada más que esta energía luminosa transformada en energía útil para la célula, y en esa energía útil para la célula es la que se van a utilizar en los procesos anabólicos de síntesis. La materia obtenida en los procesos anabólicos se utiliza en los catabólicos y por lo tanto existe una interrelación entre ambos tipos de metabolismo. Yo no diría solamente una interrelación, sino que existe una integración, existe una regulación y existe un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. Por tanto, si os dais cuenta, los seres vivos estamos continuamente construyéndonos y destruyéndonos y hay un intercambio continuo de energía entre los seres vivos. Este esquema le tengo yo mucho cariño porque es el esquema que me hizo un alumno, mejor dicho una alumna, en un examen, en un ejercicio, donde se me ocurrió pedirle que de una manera gráfica me expresaran pues cómo se relaciona el anabolismo con el catabolismo. Y esta chica en el examen se le ocurrió hacer esta representación. Ella dice que todo lo que preside el equilibrio del metabolismo es el principio de economía celular, es decir, que solamente se van a producir aquellas cosas que la célula se necesita y que existen unos procesos fotosintéticos en los cuales a partir del sol y de la energía física que es inútil para la célula, se va a transformar en energía química y esa energía química se va a utilizar en el ciclo de Calvin para producirnos fundamentalmente moléculas orgánicas, materia orgánica a partir de moléculas sencillas de dióxido de carbono y de agua y vamos a producir materia orgánica. Y en este proceso se libera oxígeno al medio. Veis que la fotosíntesis toma el agua del medio, toma el dióxido de carbono del medio y produce materia orgánica que manda al medio. Y los seres heterótrofos en los procesos respiratorios van a obtener esa materia orgánica que después del proceso glucolítico y del ciclo de Calvin va a originar como producto de desecho el agua que la lleva al medio, el dióxido de carbono, pero necesita tomar oxígeno que consigue de la fotosíntesis. Y gracias a este proceso del ciclo de Calvin, gracias a la respiración, va a producir energía química que se va a gastar en el resto de los procesos anabólicos, en el resto de los procesos de síntesis de los seres vivos. Con esto y de una manera muy clara, muy didáctica, tenéis claramente explicado cuál es la integración entre el catabolismo y el anabolismo. Este esquema es el primero que pusimos, que ya no vuelvo a explicar porque está muy claro. Aquí tenemos el cloroplasto con la energía luminosa, aquí tenemos la mitocondria con su respiración, la materia orgánica que es la que necesita la mitocondria y cómo se produce energía ATP para la síntesis de todos los compuestos de cada ser vivo.